Seguimos con las clases del cursillo de ingreso de física. Esta vez seguimos con el tema de vectores, pero ahora en vez de las soluciones que podamos darle en forma gráfica, vamos a ver la forma analítica de resolver estos vectores, ¿sí? Entonces, en este capítulo nos vamos a dedicar a la resolución analítica de vectores en el plano. En la organización de nuestras filminas para el día de hoy, lo que vamos a trabajar es, primero, una introducción a las formas analíticas y luego vemos los métodos trigonométricos y el método de las componentes. Vamos a hacer especial hincapié en el método de las componentes porque si bien el método trigonométrico también se utiliza, vamos a ver el método de las componentes, que es el que se utiliza en más ocasiones. Y a su vez vamos a hacer ejemplos que nos permitan a nosotros interiorizar un poco más estos conceptos. Como siempre les recalco, en el material de estudio ustedes van a encontrar más ejemplos y van a poder ahondar un poco más en los conceptos que nosotros estamos dando acá. Comenzamos. La forma analítica de resolución se refiere a buscar un método en el cual, mediante un algoritmo matemático, nos permita resolver estos sistemas de vectores. El primer método que nosotros vamos a ver se relaciona con la trigonometría. Y dentro de la trigonometría, si nosotros tenemos dos vectores que tienen un ángulo entre sí de 90 grados, podemos buscar la resultante de esos vectores aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir que nosotros en la suma de dos vectores, por ejemplo, un vector A y un vector B, para obtener el vector resultante que le llamemos C, vamos a realizar el teorema de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado nos da como resultado la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, en esa situación, ese enunciado que dijo Pitágoras lo vamos a utilizar para encontrar el módulo de nuestro vector resultante. Entonces, de ahí podemos despejar nuestro vector resultante, que en este ejemplo que estamos poniendo acá es el vector C. Ese vector C, entonces, en su módulo será igual a la raíz cuadrada del vector A, del módulo del vector A elevado al cuadrado, más el módulo del vector B elevado al cuadrado. Entonces, ahí obtenemos el módulo de nuestro vector resultante. Y para la parte que está relacionada con el ángulo que forma respecto de uno de ellos, lo que podemos hacer es usar la parte de trigonometría relacionada con las funciones, el seno, coseno, tangente. Y en este caso nosotros, si hacemos para encontrar el ángulo θ que está marcado ahí en el gráfico, lo hacemos a través de, por ejemplo, la relación que tenemos del cociente de B sobre A, y a ese cociente le hacemos el arco tangente. Y nos va a dar el ángulo que tiene el vector resultante C con el vector A. Esto, recordemos, es para triángulos que sean rectángulos, ¿sí? Y en cuyo caso la hipotenusa sería la resultante que nosotros estamos buscando. Como ejemplo podríamos poner uno que ya hicimos la clase pasada utilizando el método gráfico. Ahora lo vamos a resolver por el método analítico aplicando Pitágoras. ¿Por qué hacemos esto? Principalmente para que ustedes vean que utilizando distintos métodos podemos llegar al mismo resultado. Lo primero que vamos a hacer para orientarnos es lo siguiente. Vamos a hacer un sistema de ejes coordenados, tal como hicimos con nuestro ejercicio anterior, en el cual lo resolvimos mediante el método gráfico. Acá lo vamos a hacer para orientarnos y hacer un pequeño esquema que no va a ser necesariamente realizado a escala, ya que en este caso la resolución va a pasar por aplicación de fórmulas que nos permitan resolver cuál es el ejercicio, resolver el ejercicio.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, leemos el enunciado, donde dice que un explorador camina 4 kilómetros hacia el oeste y a continuación 6 kilómetros hacia el norte, y mediante el método del paralelogramo determinemos el desplazamiento resultante del explorador. Ese es el enunciado que nos quedó del ejercicio cuando lo hicimos en forma gráfica. Ahora, ese mismo ejercicio en forma gráfica, que lo pidió por el método de paralelogramo, vamos a aplicar Pitágoras para poder resolverlo. Entonces, en esta situación, nosotros vamos a poner que la hipotenusa de ese triángulo que nos queda formado ahí, de un triángulo con un ángulo recto, nos va a permitir encontrar esa resultante que nos hace falta. Entonces sería la raíz cuadrada de 4 kilómetros elevado al cuadrado más 6 kilómetros elevado al cuadrado también. Y a eso le aplicamos la raíz cuadrada. El valor que yo encontré utilizando la calculadora fue de 7,2 kilómetros. Y si ustedes observan y buscan cuando hicimos el método gráfico, van a ver que aplicando el factor de escala que nosotros habíamos hecho para el método realizado en una hoja de papel, entonces en esa situación nos da la misma distancia recorrida. Y en el caso del ángulo, nosotros lo habíamos medido con un transportador medido desde el eje horizontal positivo. En este caso nosotros le llamamos el eje del este, ¿sí? En esta situación nosotros, si aplicamos el método analítico, vamos a ver que cuando lo realizamos se haría el arco tangente de 6 sobre 4. Y cuando aplicamos con la calculadora nos da 56,3 grados. Ahora es importante que nosotros veamos dónde está ubicado ese ángulo. Entonces, en el esquema que yo dibujé ahí en la filmina, lo que nos queda es que el ángulo θ que obtenemos con la calculadora está dentro de ese triángulo y es el ángulo que está formado entre el cateto, que tiene 4 kilómetros, y la hipotenusa, que tiene 7,2 kilómetros de recorrido. Pero el ángulo que informamos nos dio 123,7 grados. Y entonces, ¿cómo hago para relacionarlo? Si yo a 180 grados le resto los 56,3 grados que obtuvimos cuando hicimos el método analítico, nos va a quedar los 123,7 grados que mide el ángulo medido desde el eje del este, como sale ahí en el esquema. Les recalco que comparen el resultado que obtuvimos ahora con el resultado que obtuvimos con el método gráfico. Entonces, en esa situación también pueden utilizar otros ejemplos que ustedes hayan realizado para interiorizar cada vez más los conceptos que venimos volcando aquí en clase. El otro método trigonométrico que nosotros vamos a tener para poder resolver en forma analítica sistemas vectoriales simples es la ley del seno y la ley del coseno. Estos métodos, tanto el de Pitágoras como el método de la ley del seno y la ley del coseno, se utilizan cuando tenemos tres vectores que los tres están formando triángulos. En esa situación, nosotros observamos que tanto la ley del seno como la del coseno y el teorema de Pitágoras funcionan perfectamente bien en cada una de sus aplicaciones que estén dentro de los alcances de ellos. La ley del seno hace la relación entre los lados del triángulo y los ángulos que están justamente opuestos a ese lado. Y hace similar a lo que tendríamos una regla de tres simple o una proporción, en el cual dice que la longitud del lado A es al seno de alfa, como la longitud del lado B es al seno de beta, y como lo es la longitud del lado C al seno de gamma. Entonces tenemos una ley de proporciones tal como nos está mostrando ahí. Y la ley del coseno nos plantea que uno de sus lados será expresado como la suma de los otros lados y con una resta del producto de los otros dos lados intervinientes por el coseno de un ángulo comprendido. Expresémoslo en forma adecuada mediante lo que tenemos ahí en el gráfico. El lado A elevado al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado
menos el doble producto de la longitud del lado B por el lado C por el coseno de alfa, ¿sí? Los otros lados también los podemos expresar. B elevado al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de A por C por el coseno de beta. Y C elevado al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de A por B por el coseno de gamma. Esto que ustedes tienen acá lo tenemos también en nuestro apunte. Lo pueden consultar cuantas veces sea necesario. Están hechos por definición. Nosotros no vamos a demostrar ninguna de estas cosas, pero sí vamos a poner ejemplos para que les sea más fácil de entenderlo. Ponemos un enunciado en el cual dice, un vector A mide 6 centímetros de longitud y forma un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Según puede apreciarse en la figura, mientras que B mide 3 centímetros y está orientado en dirección horizontal. Determine el vector resultante mediante el método trigonométrico. Este ejemplo lo extraje de nuestra guía de ejercicios, por lo tanto lo pueden observar ahí también. Es el ejemplo que está en la figura 14. En esta situación, como les comenté, también podemos hacer en forma orientativa un esquema que nos permita situarnos lo mejor posible en la situación que nos pide el problema. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo, un pequeño esbozo en el cual pongamos los vectores que nos representen aproximadamente la situación que nos plantea. En esta situación ponemos el vector de 3 centímetros en forma horizontal y con un ángulo de 45 grados, un vector de 6 centímetros. ¿Sí? Si ustedes lo quieren hacer a escala, pueden hacerlo, pero no es necesario ya que la resolución va a ser por el método analítico. Al costado también les planteé la solución por el método gráfico, en el cual ponemos el método del paralelogramo, es decir, por el extremo libre del vector de 3 centímetros, trazamos una paralela al vector de 6 centímetros y por el extremo libre del vector de 6 centímetros una paralela al de 3. Y realizando la diagonal en ese paralelogramo que nos ha quedado, nos queda la resultante. Si ustedes observan, ahora podemos ver que se formó en este dibujito que hemos hecho un triángulo en el cual tenemos uno de los lados mide 3 centímetros, el otro mide 6 centímetros y el otro lado es la resultante que no conocemos y queremos determinar cuánto vale esa resultante. Entonces recordemos que la resultante es un vector, entonces tenemos que encontrar el módulo de ese vector y el ángulo que forma con respecto al eje horizontal. El ángulo para ese vector le vamos a llamar alfa. Observemos el triángulo que quedó formado. Entonces, en esta situación vamos a tener que la resultante elevado al cuadrado va a ser igual a el lado de 6 centímetros elevado al cuadrado más el lado de 3 centímetros elevado al cuadrado menos el doble producto del lado de 6 centímetros por el de 3 centímetros y por el ángulo que vamos a tener ahí. Ese ángulo va a ser el ángulo de 135 grados. ¿Sí? ¿Cómo sacamos el ángulo de 135 grados? Cuando construimos nuestro paralelogramo, cuando trasladamos una recta paralela al vector de 6 centímetros que nosotros teníamos, nos quedó a continuación, o por el extremo libre del vector de 3 centímetros, nos quedó definido lo siguiente. Como está a 45 grados, esa recta nueva que hemos puesto ahí, entonces el ángulo que lo complementa para formar los 180 grados será de 135 grados. Por lo tanto, ese ángulo que nos va a hacer falta para resolver es el que ponemos para calcular el coseno de 135 grados. Si despejamos R, hablando mal y pronto,
el cuadrado que tenemos ahí como raíz cuadrada al segundo miembro de esa ecuación, nosotros vamos a ver que operando nos queda como resultado que R vale 8,40 centímetros. Entonces, ahí podemos plantear que haciendo por el teorema del seno o por la ley del seno, la razón de que R es a 135 grados, como 6 centímetros es al seno de alfa, para encontrar el seno del ángulo alfa. Seno de alfa, entonces despejando, nos va a quedar 6 centímetros por el seno de 135 dividido R, que vale 8,4 centímetros. Y de ahí sacamos que el seno del ángulo es 0,505. Tenemos que hacer la operación inversa al seno, que es el arcoseno, que en la calculadora no dice arcoseno, sino que dice seno a la menos 1 del argumento, ¿sí? Lo correcto, a diferencia de lo que está en la calculadora, es poner arcoseno. Entonces alfa va a ser igual al arcoseno de 0,505 y eso nos da un ángulo de 30,4 grados. ¿Podríamos haberlo hecho todo solamente utilizando el teorema del seno? Sí, podríamos haberlo hecho toda la resolución usando el teorema del seno. Se los dejo como inquietud para que ustedes lo traten de resolver, ¿sí? Tengan en cuenta que tienen dos lados y ya conocen uno de los ángulos. Entonces, operando de esa manera, pueden encontrar lo que les estaría faltando. Siguiendo con el método analítico, veamos ahora cómo se utiliza el método de las componentes. ¿Y a qué llamamos el método de las componentes? El método de las componentes de un vector se denomina de esta manera porque vamos a utilizar las proyecciones de ese vector sobre un sistema de dos ejes. Y en esa situación podemos elegir un sistema coordenado de dos ejes que tenga cualquier ángulo que nosotros queramos. Pero lo más conveniente, y van a ver que cuando trabajen en la facultad, la mayoría, el 90 y pico % de los textos que ustedes vayan a encontrar, el sistema de ejes que van a utilizar va a ser un sistema de ejes cartesianos, es decir, que forman un ángulo de 90 grados entre ambos ejes de referencia. Entonces, si vamos a dar una definición, podemos decir que se denominan componentes de un vector según dos direcciones dadas a las proyecciones del vector respecto a esas direcciones. Y como les comenté, normalmente se toman dos direcciones perpendiculares entre sí que determinan los ejes de un sistema coordenado cartesiano rectangular. Las componentes vectoriales se expresan frecuentemente mediante la utilización de vectores unitarios o versores. Vamos a analizar por parte lo que acabamos de decir. Para entender un poco mejor lo que estamos hablando, les propongo que hagamos un esquema en nuestra hoja de trabajo en el cual mostremos un vector, un sistema coordenado, x, y, en el eje de abscisas ponemos x, en el eje de ordenadas ponemos y el vector A va a formar un cierto ángulo que nosotros le llamamos θ con respecto al eje de las x. Y en esta situación, nosotros, si observamos, podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, en el cual vamos a tener como hipotenusa al vector A. Uno de sus catetos, el vector A sub x, proyectado sobre el eje de las x. Y el otro cateto, directamente también proyectado, pero ahora sobre el eje de las y, va a ser el vector A sub i. ¿Cuánto va a medir nuestro vector A sub x? El módulo de A sub x saldrá como el módulo de A, que es nuestro vector original, multiplicado por el coseno de θ. Y la componente en el eje de las y del vector A, que es el vector A sub i, tendrá un módulo
A sub i, que será igual al módulo de a multiplicado por el seno de tita. Si nosotros quisiéramos, entre comillas, reconstruir ese vector a, el módulo de ese vector a lo podemos sacar aplicando el teorema de Pitágoras. Si ustedes observan, el módulo de a va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de a sub x elevado al cuadrado más el módulo de a sub i elevado al cuadrado. Y el ángulo que va a formar respecto del eje de las x va a estar dado, por ejemplo, como el arco tangente de a sub i sobre a sub x. Entonces, habíamos planteado también en la última partecita de la definición que les di del método de las componentes de un vector, que las componentes vectoriales se expresan frecuentemente mediante la utilización de los vectores unitarios o también denominados versores. ¿Qué es esto? Si ustedes observan la filmina que acabamos de ver, esta en la cual dibujamos esquemáticamente, yo siempre les dije el módulo de a sub x, el módulo de a sub i, pero si observan no tienen el atributo de vector arriba de la sub x y arriba de la sub i, que sí lo tienen en el esquemita que nosotros dibujamos. Esto es porque lo que nosotros hemos sacado son los módulos de ese vector. Para darle carácter vectorial a estos vectores a sub x y a sub i, es que nosotros tenemos que utilizar lo que se denominan vectores unitarios o versores que están en la próxima filmina. ¿Qué es un vector unitario o versor? Un vector unitario o versor es un vector sin dimensiones y de magnitud unitaria. El versor se emplea para especificar una dirección dada. Se utilizan los símbolos I y J para determinar los versores que apuntan en las direcciones de los ejes X e Y respectivamente. Fíjense algo que es muy interesante acá en esta definición. Primero, un vector unitario le da carácter vectorial a nuestro a sub x y a sub i. Pero a su vez dice que los vectores unitarios son sin dimensión, ¿sí? No tienen unidades, son adimensionales, ¿sí? Un vector sin dimensiones, son adimensionales. Y la magnitud es unitaria, quiere decir que los vectores unitarios o versor, la longitud es 1, simplemente, ¿sí? Por eso se denominan unitarios. Y es para darle el carácter vectorial a nuestro a sub x y a sub i. Fíjense que en esta filmina yo les pongo a sub x igual a A por coseno de tita, a sub i A por seno de tita, y les pongo ahí que esas son las componentes escalares del vector a sub x. Y más abajo les pongo el vector a sub x, que va a ser el módulo de a sub x por el vector unitario i, y el vector a sub i, y, ¿sí? Va a ser igual al módulo de a sub i multiplicado por el vector unitario j. Y esas son las componentes vectoriales del vector a. Y si ustedes observan, ahí también les pongo que el vector a es igual a la suma vectorial del vector a sub x más el vector a sub i, y que esto va a ser igual a la sub x por el vector unitario i y el vector con módulo a sub i por el vector unitario j. Esto que parece un trabalenguas simplemente es darle formalidad a lo que nosotros hemos hablado del carácter vectorial de las componentes que nosotros dibujamos. Si ustedes ahora observan el esquema que puse en la filmina que estamos viendo, van a ver lo siguiente, que a diferencia de la filmina anterior, ahora he agregado el vector unitario i y el vector unitario j. Y esos dos vectores unitarios que están ahí presentes solamente están destinados a darle carácter vectorial al a sub x y al a sub i. Hagamos un ejemplo para entender de qué estamos hablando y cómo tenemos que proceder con el método analítico de las componentes de los vectores.
En este caso, vamos a ver en esta filmina lo siguiente. Tenemos un ejemplo en el cual pide que determine la resultante de las fuerzas que están en la figura. Pero a su vez, si ustedes observan a la derecha, yo les puse ahí una pequeñísima, entre comillas, una pequeña receta de cómo tendríamos que operar para poder hacerlo metódicamente a este procedimiento. Primero y principal, en este enunciado simplemente dice, determine la resultante de las fuerzas de la figura. Quiere decir que a mí me dan un pequeño esbozo, un pequeño croquis o un pequeño gráfico en donde yo tengo un sistema de ejes de referencia X e Y que forman entre ambos 90 grados y tenemos los vectores planteados ahí y no necesariamente con una escala definida, sino que tenemos el vector A que tiene una intensidad de 150 newton y forma un ángulo de 45 grados respecto del eje positivo de las X, el vector B que tiene 300 newton y forma, y presten atención con los ángulos que vamos a ver ahora, y forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje de las X negativas, y el vector C que tiene una intensidad de 170 newton y forma un ángulo de 50 grados con respecto al mismo eje, pero ahora contados desde el eje hacia el tercer cuadrante. Observemos. En el procedimiento que yo les dejé a la derecha dice trazar el sistema de coordenadas y dibujar en él los vectores. En este caso, el ejercicio ya nos plantea esta primera parte de lo que sería nuestro proceso de resolución. Después les dice determinar las componentes X e Y de todos los vectores que nosotros tenemos acá en el gráfico. Para esto, nosotros vamos a tener que tener cuidado con los ángulos que tomamos. El primer vector que vamos a utilizar para resolver va a ser el A. Vamos a descomponer el vector A en dos direcciones, en la X y en la Y. Para esto, lo que vamos a hacer es poner A por el coseno del ángulo que nosotros tenemos acá, que es de 45 grados. Y el Y va a ser A sub I, A por el seno de 45 grados. Resolviendo nos queda 150 newton por el coseno de 45, que nos da 106 newton, y para el eje de las Y nos va a dar 150 newton por el seno de 45, y eso nos va a dar el resultado en el eje de Y que va a ser 106 newton. Perfecto. Ahora pasemos al vector B, el segundo vector que tenemos ahí. En este caso, para hacer B, fíjense lo siguiente. B está en el segundo cuadrante dibujado. Y tenemos un ángulo que es de 60 grados, pero se mide respecto del eje negativo de las X. Una forma fácil y metódica de resolver esto es que siempre tomemos como referencia para la medición de ángulos el ángulo tomado desde el eje positivo de las X. Por eso, en el apunte y acá en el resultado que nosotros estamos buscando, observen cuando hacemos B sub X. Dice, B sub X va a ser igual a B por el coseno de 180 menos 60 grados. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando el ángulo de B, pero a partir del eje de las X. Si nosotros observamos ahí, ese ángulo medido desde el eje de las X va a ser de 120 grados. Por eso acá, cuando pone B coseno de 180 menos 60, está utilizando ese ángulo. Resolvemos numéricamente y nos dice que va a ser el módulo de B, que son 300 newton, multiplicado por el coseno de 120 grados, que en ese caso nos da menos 0,5. Haciendo la multiplicación, eso nos queda menos 150 newton. Ese es B sub X. Para el caso de B sub Y, vamos a proceder de la misma manera. Va a ser A por el seno del ángulo medido desde el eje de las X positiva hasta donde está el vector B. Nuevamente, obviamente, va a ser de 120 grados. Entonces va a ser A por el seno de 120 grados. Reemplazamos numéricamente y nos queda
el módulo de, y acá cometen un error en el apuntecito, quedó escrito A, es el módulo de B por el seno de 120 grados y eso nos da 260 newton. Y para C hacemos otro tanto, nos va a quedar que C sub X va a ser igual al módulo de C por el coseno de. Y ahora fíjense, C está dibujado en el tercer cuadrante. En este tercer cuadrante, como estamos hablando del tercer cuadrante, el ángulo que vamos a tener va a ser medido del eje de las X de 230 grados. ¿Cómo llego a esa conclusión? Si desde el eje de las X positivo hasta el eje de las X negativo tengo 180 grados y le sumo 50 grados más, nos da 230 grados. Entonces aquí nos queda que el resultado va a ser el C sub X igual a el módulo de C, que vale 170 newton, multiplicado por el coseno de 230 grados, nos da menos 109 newton. Y para el C sub I nos va a quedar el valor del módulo de C, que son 170 newton, multiplicado por el seno de 230 grados. Y en esa situación nos da 130 newton. Para que ustedes se familiaricen con el uso de la calculadora, yo los invito a que ustedes hagan estos ejercicios y traten de obtener los resultados que nosotros tenemos acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sería el punto 3 de esta recetita que le estoy dando. Dice, determinemos las componentes de la resultante sumando algebraicamente las componentes en X por un lado y las componentes de Y por el otro. Entonces, la resultante en X va a ser el A sub X más el B sub X más el C sub X. Y llevamos los valores que obtuvimos de A sub X, que eran 106 newton, el valor de B sub X, que era menos 150 newton, ojo con los signos, perdón por decirlo de esa forma, y el C sub X, que era menos 109 newton. Si hacemos la suma de eso, sería 106 menos 150 menos 109. El resultado que nos termina dando es de menos 153 newton. Como dice ahí el punto 3, vamos por el otro lado haciendo la sumatoria para obtener la resultante en el eje de las Y. Va a ser igual al A sub I, que valía 106 newton, más el B sub I, que valía 260 newton, menos 130 newton, que era el valor de la componente C sub I. Si sumamos todos estos valores, nos da 236 newton. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver el punto 4. Dice, mediante el teorema de Pitágoras, se calcula la magnitud de la resultante y la relación trigonométrica de la tangente permite obtener su ángulo respecto al eje positivo de las X. Vamos entonces con el módulo. Para obtener el módulo, lo que nosotros tenemos que hacer es la raíz cuadrada del R sub X elevado al cuadrado más el R sub I elevado al cuadrado también. Y fíjense que tenemos que operar en forma correcta los números en la calculadora. Yo para esto lo que hice fue utilizar los paréntesis para que ustedes se acostumbren a verlo y a utilizarlos también en la calculadora. La resultante será igual a la raíz cuadrada de. Y ahora fíjense que tengo que poner entre paréntesis el menos 153. ¿Por qué? Porque si yo en la calculadora pongo simplemente menos 153 y lo elevo al cuadrado, no me incluye el menos dentro del cuadrado y me lo deja todo ese número con un signo negativo. Entonces, para expresarlo correctamente y utilizarlo en la calculadora, yo lo que tengo que hacer es poner raíz cuadrada de paréntesis menos 153 newton elevado al cuadrado más paréntesis 236 newton elevado al cuadrado. Obviamente en la calculadora
no vamos a poner n de la unidad de Newton, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos la calculadora para ese tipo de cosas. La calculadora vamos a utilizar los módulos que nosotros hemos calculado en los pasos anteriores. Cuando resolvemos nos da 281,3 Newton. Y para el caso del ángulo, acá vamos a utilizar también lo que ya veníamos trabajando, que es el arco tangente de paréntesis 236 sobre menos 153, cierro paréntesis, y el ángulo que me da es de menos 57 grados, que sería un ángulo medido desde el eje negativo de las X y que estamos, si ustedes observan, como RI es positivo y RX es negativo, estamos trabajando en el segundo cuadrante del sistema coordenado. Y en esa situación, si queremos tomar el ángulo medido desde el eje positivo de las X, lo que tenemos que hacer es hacer 180 grados menos 57 grados. Y el valor de ese ángulo medido desde el eje positivo de X es de 123 grados. Los invito a que ustedes, cuando hayan hecho esta parte de observar y de tratar de entender lo que hemos visto en la filmina, los invito a que vayan al apunte que ustedes tienen y trabajen los conceptos que hemos dado acá y los ejercicios que tienen ahí. Tienen varios ejercicios propuestos, todos tienen la misma metodología de trabajo, es decir, entre comillas, esa recetita que hemos puesto ahí al costado y que pueden trabajar con total tranquilidad porque además pueden encontrar, si no logran llegar al resultado adecuado, una ayuda al final del capítulo en el cual tienen resuelto en mayor parte esos ejercicios, como ayuda para encontrar dónde está el posible error que hayan cometido cuando realizaron la ejercitación.